pueden ver la expo, chicos? Sí. Sí, Isa, ya se ve. Bueno, entonces, pues le entendí al doctor que iniciáramos, así que pues ya voy a comenzar con este tema que es EPOC. Y bueno, iniciando con la definición, pues está el EPOC. La EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es frecuente, es prevenible y es tratable y se caracteriza por síntomas respiratorios y una limitación del flujo aéreo persistentes que se deben a anomalías en las vías respiratorias o alveolares y generalmente son causadas por una exposición importante a partículas o a gases nocivos. Dentro de esta enfermedad, pues la limitación crónica del flujo aéreo es lo más característico y va a ser producida por una combinación de enfermedades de las vías aéreas, tales como bronquitis obstructiva o una destrucción del parénquima, como sería el efisema. Y bueno, estos cambios no siempre van a ocurrir de forma junta, pero van a evolucionar a diferentes velocidades a lo largo del tiempo. En cuanto a la clasificación en general de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues casi en todas las literaturas manejaban nada más como bronquitis crónica y enfisema. Dentro de la bronquitis crónica, pues aquí para poder diagnosticar esta, tenemos que tener una existencia de tos y expectoración durante al menos 3 meses al año por 2 años consecutivos. Mientras que para hablar de enfisema, aquí es una dilatación del acino y destrucción de la pared alveolar. En cuanto a la epidemiología, pues la prevalencia en países desarrollados es de 3 a 6% en personas mayores de 50 años. En México, la EPOC se ubica en el 4º lugar en la tabla de morbimortalidad y entre el 6º y 4º lugar, hablando de mortalidad, y es el 4º lugar en mortalidad a nivel mundial. Aquí vamos a encontrar una prevalencia del 14% en hombres y un 8% en mujeres. Esta diferencia se ha visto pues más que nada relacionada a que el sexo masculino tiene un mayor consumo de cigarrillos y por tanto una exposición más elevada a los agentes nocivos. Aunque actualmente se está viendo que pues las mujeres han incrementado el consumo de cigarrillos, el ser fumadora, lo que se dice que pues próximamente va a influir en estas estadísticas. También es importante aquí mencionar que esta enfermedad se puede diagnosticar de forma tardía, ya que en las fases iniciales de esta los pacientes pueden no presentar ningún síntoma. También vamos a ver más adelante que la espirometría va a ser la prueba diagnóstica y se ha visto en varios estudios que si se pudieran realizar estas de forma rutinaria, pues contribuiría a detectar la enfermedad en una fase más temprana y pues prevenir los síntomas o poder evitar que sean tan agresivas las exacerbaciones en los pacientes. En cuanto a los factores de riesgo, pues vamos a ver que vamos a tener el tabaco y ha sido el principal factor de riesgo de todos. Todavía en las guías actuales sigue siendo el primer lugar. También vamos a tener la contaminación ambiental, la profesión de los pacientes. El consumo de alcohol, si bien no se ha visto relacionado directamente, sigue en estudios. Por sí solo no es un factor importante, pero ya combinado con todos los demás, pues sí va a aportar ahí un poquito. Tenemos también la hiperactividad bronquial
inespecífica. Tiene en factores de riesgo también tiene que ver el sexo, la etnia o raza y el nivel socioeconómico. Dentro de ese también no se ha establecido directamente una relación, pero pues puede llegar a tener una influencia por las características en las que viva la persona. También vamos a ver el crecimiento pulmonar y desarrollo, la probabilidad de que, bueno, la afección que te pueden dar las infecciones y los factores genéticos. Y bueno, dentro del tabaco, como les mencionaba, pues este va a ser el principal factor de riesgo para la EPOC. Y se ha visto y se ha demostrado en varios estudios que los fumadores de cigarrillos pues tienen una tasa de disminución anual del volumen expirado forzado en el primer segundo mayor y una prevalencia más alta de padecer EPOC que la población en general. Dentro de los cigarrillos, pues esto es dosis dependiente, es decir, que a medida que incrementa el número de paquetes que fuma al año, pues también el riesgo de la enfermedad. Recordando la fórmula, pues es el número de paquetes al día por el número de años fumando entre 20. Un dato importante aquí o interesante es que no todos los fumadores van a desarrollar EPOC. Esto nos va a sugerir, pues, nos va a evidenciar, perdón, la existencia de los factores genéticos que pueden modificar el riesgo de forma individual. Como factor predictivo de la EPOC también tiene mucho que ver la edad en la que se inició el hábito tabáquico. Como ya les dije, el número de paquetes al año y la situación actual, es decir, si el paciente sigue o no fumando. Y también, aunque la persona no fume, si su familia, sus padres o hermanos tienen este hábito, que pues los va a poner en una mayor prevalencia de síntomas y de enfermedades respiratorias. También dentro del tabaco es importante mencionar que el abandonar el fumar, pues no va a llevar a una recuperación de la función pulmonar cuando ya se encuentra perdida, pero lo que sí va a hacer es que va a enlentecer la caída anual del volumen expirado forzado, que pues va a ser el valor que vamos a tener en cuenta dentro de la espirometría para poder llegar al diagnóstico. En cuanto a la contaminación atmosférica, pues toma en cuenta la biomasa, que por ejemplo hablaba mucho permítanme un poquito. Listo, de este tipo de combustibles que podían ser utilizados en las viviendas, ya sea para cocinar o como forma pues de calentarse, y pues siendo aún peor si las viviendas no estaban bien ventiladas. En cuanto a esto, sí se ha demostrado en varios estudios que las exacerbaciones tienen una relación clara con el exceso de contaminación. En cuanto a la profesión, pues ciertamente si en lo que trabajas estás expuesto a todas estas partículas contaminantes, pues creo que va a aumentar el riesgo, como son los trabajadores de plásticos, en el algodón, la minería o cierto tipo de agricultura. En cuanto al sexo y la etnia, aunque ciertamente si la persona es fumadora, sin tomar en cuenta sexo y etnia, pues va a aumentar el riesgo. También se ha visto que si los hombres blancos y también el sexo masculino, como ya les mencioné en la epidemiología, pues incrementa este riesgo. La tasa de mortalidad de POC es más alta en los blancos y la morbimortalidad se va a relacionar de modo inverso con el estatus socioeconómico. Esto es lo que les mencionaba al principio, pues que todavía no estaba, se llega a mencionar por la forma en la que la persona pueda vivir, es decir, si está en hacinamiento o este tipo de cosas, pero no hay una relación directa.
En cuanto al crecimiento y el desarrollo pulmonar, pues sabemos que esto se va a seguir produciendo y pues se produce a lo largo de la gestación, de la infancia y aún en la adolescencia, por lo que cualquier factor que impida este crecimiento y este desarrollo de forma normal, pues va a exponer al paciente, a la persona, al desarrollo de EPOC. Y también aquí algunos estudios relacionan el peso al nacer y las infecciones en la infancia con una menor función pulmonar ya en la edad adulta. Y en cuanto a las infecciones, pues también se ha documentado que existe una asociación. Si la persona tuvo o tiene historial de enfermedades de vías respiratorias bajas en la infancia y con una disminución de la función pulmonar ya en la edad adulta, aunque este papel de las infecciones no está 100% probado. Y en cuanto a los factores genéticos, pues aquí vamos a encontrar de relevancia el déficit de alfa-1 antitripsina o alfa-1 proteasa inhibidor. Estas pues son las únicas anomalías genéticas conocidas que conducen a EPOC. Hablando de este factor genético, las guías GOLD nos dicen que el tamizaje de déficit de la alfa-1 antitripsina tiene que realizarse de forma obligatoria en todos los pacientes que tengamos diagnosticados con EPOC, especialmente en los que tienen una sola de prevalencia alta de este déficit y una concentración menor al 20% del valor normal, pues sugiere la relación genética de este déficit con la enfermedad pulmonar. Y también, pues si el paciente se encuentra con este déficit, lo recomendable es que se haga el tamizaje en las familias. Entrando a la fisiopatología, primero vamos a hablar de limitación del flujo aéreo y atrapamiento. Aquí vamos a tener la inflamación, la fibrosis y exudados endoluminales en las pequeñas vías aéreas que causan la reducción del FEV1 y de la relación FEV1 con la capacidad vital forzada, a lo que va a contribuir también la pérdida de uniones alveolares en el enfisema y producen además un progresivo atrapamiento aéreo durante la expiración, lo que conduce a una hiperinsuflación pulmonar. Inicialmente, la hiperinsuflación tiene efectos favorables sobre la mecánica pulmonar porque va a ayudar a una compensación de la obstrucción que tenemos en la vía aérea, porque sabemos que a mayor volumen el flujo es más alto, pero cuando la hiperinsuflación es importante, pues va a reducir la capacidad inspiratoria, de forma que nos va a aumentar la capacidad residual funcional, sobre todo durante el ejercicio físico, en este caso conocido como hiperinsuflación dinámica, y aplana el diafragma, haciendo que las presiones que genera sean menores. Y la hiperinsuflación dinámica, pues sería la principal responsable de la disnea en esfuerzo. En cuanto a la alteración del intercambio de gases, pues esta va a ser secundaria a diferentes circunstancias como el enfisema, como alteración de la función muscular, o la reducción en el impulso ventilatorio. Estas son causas de hipoxemia e hipercapnia, aunque no van a ser evidentes hasta que se esté en una fase avanzada de la enfermedad. También mencionaba aquí que el Schund es muy escaso, lo que podría explicar que se podría lograr una corrección de la hipoxemia con la fracción de inspiración de O2 baja. Y bueno, los mecanismos que determinan esta amplificación no son bien conocidos, pero podría estar genéticamente determinado. El patrón inflamatorio de la EPOC incluye a neutrófilos, a macrófagos y a linfocitos, especialmente a los CD8. Estas células, ya sabemos, nos van a liberar mediadores inflamatorios que van a traer células pues, inflamatorias desde la circulación y esto nos va a amplificar el proceso inflamatorio
y nos va a inducir algunos cambios estructurales. Este proceso inflamatorio se va a amplificar aún más por el estrés oxidativo y por un exceso de proteínas en el pulmón. Y estos mecanismos en conjunto pues nos van a conducir a los cambios patológicos característicos de la EPOC que vamos a analizar un poquito más adelante. Ok, ahora sí, entrando a los cambios estructurales, pues van a ser muy variados y dependiendo pues de la estructura vamos a poder ver las vías aéreas proximales que mayores a 2 milímetros de diámetro, pues vamos a ver un aumento en las células queliciformes, hipertrofia de las glándulas de la submucosa o metaplasia escamosa. Esto pues si lo relacionan con la exposición que ya vimos de la histología, pues va a ser un poquito más fácil de comprender. Y en cuanto a las vías aéreas distales menores a 2 milímetros de diámetro, pues aquí va a haber engrosamiento de la pared, vamos a tener fibrosis peribronquiolar, un exudado inflamatorio endoluminal y va a haber una disminución del calibre de las vías aéreas. En cuanto al parénquima pulmonar, aquí vamos a tener destrucción de la pared alveolar, apoptosis de células epiteliales y endoteliales y enfisema centroacinar o centrolobulillar y pancinar o panlobulillar. Aquí esta imagen ejemplifica esto de los cambios en el parénquima. Y en cuanto a los vasos sanguíneos pulmonares, pues aquí vamos a tener engrosamiento de la íntima, una disfunción endotelial y aumento de la capa muscular, lo cual se va a traducir en una hipertensión pulmonar. Y bueno, en esta tabla tenemos las variantes del enfisema. Vamos a ver que el tipo centroacinar la localización va a ser central y va a predominar en los campos pulmonares superiores, mientras que las causas o factores relacionados va a estar más implicado el tabaco y la edad avanzada. En el tipo panacinar vamos a tener una localización uniforme. La localización pulmonar va a ser generalmente en los campos inferiores y las causas o factores relacionados, pues aquí va a estar el déficit de la alfa-1 antitripsina, a veces focal en ancianos y fumadores y asociado a centroacinar en lóbulos superiores. Mientras que el tipo acinoso distal o paraseptal, pues la localización va a ser distal en el pulmón, subpleural en campos superiores. Y entre los factores pues son jóvenes o la presencia de neumotórax. Ya en el cuadro clínico, pues los síntomas más frecuentes de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ya sabemos que es la tos, la expectoración y la disnea. Pues si tenemos a un paciente con una historia de tabaquismo de por lo menos 20 cigarrillos diarios en 20 años, vamos a empezar como a guiarnos hacia dónde va el diagnóstico. La disnea suele aparecer en la sexta década de la vida y una de las características de esta es que va a desarrollarse de forma progresiva. Y también es frecuente la historia de tos y expectoración previo a la disnea. Y como dato es que si se trata de una bronquitis crónica, también podemos tener la presencia de hemoptosis. Si ya se trata de un caso grave, los síntomas que también pueden estar acompañando son astenia, anorexia o pérdida de peso. En caso de ya tener estos síntomas, pues necesitamos hacer una investigación más a fondo porque esto ya puede sugerir la presencia de procesos más graves como cáncer o como tuberculosis. Y bueno, aquí vamos a hablar de las principales diferencias y del enfisema y de la bronquitis crónica.
Mm, sí, estamos todos en la 16, ¿verdad? Sí, Ok, gracias. Entonces, vamos a hablar primero, pues si se trata del enfisema. En cuanto al hábito exterior, pues el paciente vamos a verlo asténico. La edad en el momento del diagnóstico va a ser generalmente a los 60 años. La disnea dentro del enfisema, pues esta va a presentarse de forma grave. La adquisición de tos suele ser después de la disnea. El esputo va a ser escaso con características mucosas. Las infecciones bronquiales van a ser poco frecuentes. Los episodios de insuficiencia respiratoria van a ser a menudo terminales. La, la presión parcial de CO2 va a ser de 35 a 40 y la de oxígeno va a ser de 65 a 75. Vamos a tener poliglobulia muy raramente y la hipertensión pulmonar en reposo va a estar normal o ligera, mientras que en ejercicio va a ser moderada. El cor pulmonale suele ser muy raro, salvo que se trate de la enfermedad en fase terminal. La retracción elástica tiene una disminución grave. La resistencia a la vía aérea va a estar normal o ligeramente aumentada. La capacidad de difusión va a encontrarse disminuida. El esfuerzo respiratorio suele ser intenso. La auscultación, vamos a tener una disminución del murmullo vesicular, ajá. Y en cuanto a la radiografía de tórax, lo que podemos encontrar es una hiperinsuflación que vamos a ver con un aplanamiento diafragmático o con hiperclaridad retroesternal y retrocardíaca. También podemos tener patrón de deficiencia arterial, es decir, que los vasos no llegan a la periferia. La silueta cardíaca puede verse alargada y a veces podemos encontrar bullas, que son áreas radiolucentes mayores a 1 centímetro y van a estar rodeadas por una pared muy fina. Mientras que si hablamos de bronquitis, aquí el hábito exterior va a ser generalmente pícnico. La edad al momento del diagnóstico va a rondar entre los 50 años. La disnea va a ser leve. La adquisición de la tos suele ser antes de la disnea a comparación del enfisema que era después. El esputo aquí es abundante y purulento. Las infecciones bronquiales van a ser más frecuentes. Los episodios de insuficiencia respiratoria suelen ser repetidos. La presión del dióxido va a estar entre 50 a 60, la de oxígeno de 45 a 60, la poliglobulia aquí sí va a ser frecuente. Y la hipertensión pulmonar aquí va a estar moderada o intensa en el reposo y en el ejercicio vamos a ver que va a empeorar. El cor pulmonale aquí sí suele ser frecuente. La retracción elástica es normal, la resistencia a la vía aérea va a estar aumentada. La capacidad de difusión va a estar normal o ligeramente disminuida y el esfuerzo respiratorio va a ser moderado. A la auscultación podemos encontrar roncus y sibilancias que van a cambiar conforme la tos. Y en la radiografía de tórax, pues aquí vamos a ver que no hay un patrón característico. Podemos encontrar engrosamiento de las paredes bronquiales si se asocian a bronquiectasias, un aumento de la trama broncovascular y también podríamos encontrar cardiomegalia. Y bueno, ya entrando al diagnóstico, debemos de tener en consideración la EPOC en todo aquel individuo que presenta disnea, tos crónica o expectoración y un historial de exposición a los factores de riesgo que ya les mencioné. Vamos a ver también que aquí pues la espirometría es necesaria para poder hacer el diagnóstico y para poder directamente diagnosticarlo tenemos que tener una relación del volumen expirado forzado del primer segundo con la capacidad vital forzada tras administrar un broncodilatador menor a 0.7. Esto nos va a confirmar la limitación del flujo aéreo.
Mm, Dentro de dentro de los diagnósticos diferenciales principales que tenemos que tener en consideración, pues va a ser el asma, la insuficiencia cardíaca, las bronquiectasias y la tuberculosis. Y bueno, la evaluación del EPOC tiene que considerar primero la presencia de la magnitud de los síntomas actuales. Esta se va a valorar mediante test que ya están bien establecidos, que les voy a mostrar más adelante. Y también tiene que considerar la presencia y magnitud de los síntomas. Esto es lo que les dije, perdón. La presencia. Otra vez, lo siento. El diagnóstico tiene que considerar, uno, la presencia y severidad de la alteración espirométrica. Esta se va a basar, pues, en base a la espirometría, como ya los dice. La 2 es en cuanto a los síntomas, con las, más adelante traigo la imagen de los test que, pues, que tenemos que realizar. La tercera es la historia de agudizaciones y el riesgo a futuro. Las agudizaciones las vamos a definir como el empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que van a requerir una terapia adicional. Estos vamos a clasificarlos como leves, moderados o como severos. Los leves vamos a tratarlos únicamente con broncodilatadores de acción corta, que vamos a ver más adelante. Las moderadas tienen que ser tratados con nuestros broncodilatadores más antibióticos y corticoides. Y los severos, generalmente, pues, bueno, los severos van a requerir hospitalización y consulta en el servicio de urgencias. Y el número 4, que es la evaluación de las comorbilidades, pues en esta los pacientes que tienen EPOC presentan generalmente muy relevantes enfermedades crónicas concomitantes al momento en el que se hace el diagnóstico. Se tienen que tratar todas las morbilidades, especialmente en pacientes ya muy mayores, y tenemos que hacer como un englobamiento en cuanto a la edad, al consumo del tabaco y a la dieta o a actividad o inactividad que pueda tener el paciente. Entonces, aquí en la tabla 3, pues nos habla del punto 1, que es la presencia y severidad de la alteración espirométrica. Vamos a tener el grado 1, que es el leve, cuando el porcentaje es mayor a 80. El grado 2 o moderado, cuando el porcentaje es de 50 a 79. El grado 3 o grave, que con un porcentaje de 30 a 49, perdón. Y el cuarto, que sería el muy grave, con un porcentaje menor a 30. Y en la tabla que está acá a la derecha, pues está analiza el punto número 2, que es la presencia y magnitud de los síntomas. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues vamos a tener 0 si hay ausencia de disnea, excepto al realizar ejercicio intenso. Vamos a tener un grado 1 si la disnea, si tenemos disnea al andar deprisa en llano o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada. Tendríamos grado 2 cuando la disnea produce una incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad caminando en llano o tener que parar a descansar al andar al propio paso. El grado número 3, pues la disnea hace que se tenga que parar a descansar al andar unos 100 metros o después de pocos minutos. Y el grado 4, la disnea impide al paciente salir de casa o aparece con actividades como vestirse o desvestirse. Y bueno, pues la espirometría en conjunto con la historia clínica y la anamnesis que le vamos a hacer al paciente, pues va a ser lo que nos va a llevar al diagnóstico, perdón. No podemos considerar de forma individual la espirometría o no podemos nada más realizar un diagnóstico con la clínica. Tienen que ser de forma obligatoria realizar las dos. Y
Se categoriza el EPOC en estas 4 categorías de la A a la D. Dentro de la A vamos a tener pocos síntomas. Vamos a tener la primera escala MMRC, que viene más a... Bueno, no, esa que está acá. Cuando esto está en 0 a 1 o el CAT, ese sí está, es este que está aquí. Es menor a 10 y va a tener bajo riesgo de agudizarse si tiene 0 a 1 agudizaciones en el año previo sin ingreso hospitalario. Se va a encontrar en la categoría B si está muy sintomático y también con bajo riesgo de agudizarse, igual de 0 a 1 agudizaciones en el año previo sin ingreso hospitalario. Vamos a encontrarla en la categoría C cuando son pocos síntomas, pero un alto riesgo de agudizarse con 2 o más agudizaciones en el año previo o con un ingreso hospitalario. Y en el grado D, pues aquí van a ser muy sintomáticos con alto riesgo de agudizarse y de igual forma con 2 o más agudizaciones al año previo o con más de un ingreso hospitalario. Y bueno, este diagrama nos enseña, tenemos un diagnóstico confirmado espirométricamente, entonces vamos a la valoración de la limitación del flujo aéreo y a la valoración de los síntomas o el riesgo de agudizaciones. Aquí, como vemos en la tablita, pues tenemos las 4 categorías que ya vimos anteriormente. En la parte de abajo, pues los resultados los vamos a tener con la escala que ya les enseñé y con la que viene más adelante. Y pues el historial de agudizaciones, pues esta es conforme a la historia clínica. Y en el lado izquierdo, pues esta es la clasificación de la gravedad de la limitación del flujo aéreo según la guía GOLD. Y pues el diagnóstico, que sería cuando la relación con un broncodilatador es menor a 0.5. Ok, esta es la evaluación CAT que pues tenemos que realizar para poder categorizar al paciente con EPOC. Aquí pues para cada ítem hay que marcar el recuadro que mejor describa la situación del paciente y solamente se puede elegir una respuesta para cada pregunta. El ejemplo que viene arriba, pues estoy muy contento o estoy muy triste, ¿no? Hay que poner, elegir el número que mayor, pues que sea más característico a lo que se está preguntando. El número 1 sería nunca toso en 0 y siempre estoy tosiendo en 5. El segundo, no tengo flema o mucosidad en el pecho. Tengo el pecho completamente lleno de flema o mucosidad. El que sigue, no siento ninguna opresión en el pecho, ese sería el 0, y en el 5 tendríamos, siento mucha opresión en el pecho. Cuando subo una pendiente o un tramo de escaleras no me falta el aire, y cuando subo una pendiente o un tramo de escaleras me falta mucho el aire. Después, no me siento limitado para realizar actividades domésticas. Me siento muy limitado para realizar actividades domésticas. El siguiente, me siento seguro al salir de casa. A pesar de la afección pulmonar que padezco. Y pues el número 5 sería, no me siento nada seguro al salir de casa debido a la afección pulmonar que padezco. Duermo sin problemas. Tengo problemas para dormir debido a la afección pulmonar que padezco. Y tengo mucha energía. No tengo ninguna energía. Y bueno, pues esta es la escala de valoración de la disnea, que también ya venía en la diapositiva más atrás. Ok, entonces ya entrando al tratamiento, pues el objetivo principal consiste en poder tener una reducción de los síntomas respiratorios y en evitar el riesgo a futuro de las exacerbaciones.
Dentro de la reducción de los síntomas tenemos como puntos aliviar los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio y o mejorar la calidad de vida. Y en la reducción del riesgo, aquí tenemos prevenir la progresión de la enfermedad, prevenir y tratar agudizaciones y reducir la mortalidad. Antes de entrar directamente a todos los grupos de fármacos que podemos tener, es importante considerar el tratamiento no farmacológico. Primero, pues si el paciente fuma, es necesario y es obligatorio mencionarle que la medida terapéutica más importante y la más eficaz para tratar esta enfermedad, pues es el abandono del tabaco. Como ya les mencioné al principio, pues es importante para disminuir la progresión, pero ciertamente pues no se va a poder tener una recuperación de la función pulmonar, pero sí ha demostrado que aumenta la supervivencia. Después, en la rehabilitación pulmonar, pues esta mejora los síntomas, la calidad de vida y la tolerancia al ejercicio, pero esta no ha demostrado tener algún impacto importante sobre la supervivencia. Después la OCD, que es la oxigenoterapia crónica domiciliaria. Esta debe ser administrada durante un mínimo de 15 horas al día. Y en pacientes con hipoxemia crónica en reposo severa, esta oxigenación a largo plazo se ha demostrado que aumenta la supervivencia. El principal efecto de este tratamiento no farmacológico pues es hemodinámico y ya que enlentece la progresión de la hipertensión pulmonar. También vamos a tener la ventilación no invasiva domiciliaria y pues en caso de necesitarse hay que optar por tratamientos quirúrgicos. Entonces, bueno, como ya les mencioné, el tratamiento debe ser empleado para reducir los síntomas, la frecuencia y la gravedad de las exacerbaciones y mejorar la tolerancia al ejercicio y el estado de salud, aunque pues no hay evidencia de que el tratamiento modifique el deterioro a largo plazo de la función pulmonar. Ok, el primer grupo de medicamentos pues van a ser los broncodilatadores. Aquí vamos a tener los agonistas y bueno, otros que se van a mencionar más adelante. Pues esta medicación aumenta el volumen expirado forzado y o modifica otras variables espirométricas. Estos son utilizados con mucha frecuencia para prevenir o reducir los síntomas y como en todo medicamento hay que tener cuidado con las dosis que vamos a aplicar, que vamos a instalar en el paciente y no se recomienda el uso de los de acción corta de manera regular. Entonces los agonistas beta 2, pues aquí su principal acción es relajar el músculo liso de las vías aéreas mediante la estimulación de estos receptores de los adrenérgicos beta 2, lo que aumenta el nivel de AMP cíclico y producen un antagonismo funcional frente a la vasoconstricción. En este grupo pues vamos a tener pues dos como subgrupos. Están los agonistas beta 2 de acción corta, que es SABA por sus siglas en inglés, y los LABA, que serían los de acción larga. Los de acción corta, en general, no, pues varía de medicamento a medicamento, pero en general su tiempo de acción es de 4 a 6 horas. Y dentro de los ejemplos que tenemos, pues está el salbutamol, la terbutalina y el fenoterol. Mientras que en los de acción larga, más o menos en promedio su tiempo de acción es de 12 horas. Y aquí tenemos el salmeterol, esta es de un comienzo lento, el formoterol es de comienzo rápido. También tenemos bilanterol e indacaterol, que esta su acción es por 24 horas. En este grupo de medicamentos, la aplicación, la de elección va a ser la vía inhalatoria, ya que esta pues se ha demostrado que es más eficaz y tiene menos efectos secundarios. Bueno, los efectos secundarios de estos medicamentos
como va a haber una estimulación de los receptores, pues nos pueden producir taquicardia sinusal en reposo y también existe la posibilidad de que desencadene alteraciones del ritmo en los pacientes que puedan ser susceptibles. Este es un punto muy importante a tener en cuenta en caso de que el paciente, además de la EPOC, tenga una cardiopatía agregada. También otro punto, otro comentario de esta, en cuanto a los medicamentos, el formoterol y el salmeterol deben de ser administrados 2 veces al día para que proporcionen una mejora significativa. Y el indacaterol se administra una vez al día y este aporta una mejora en cuanto a la dificultad respiratoria, al estado de salud y a las exacerbaciones. Y el bilanterol también se administra una vez al día y mejora la función pulmonar y los síntomas en general. Y permítanme un momento. Ok, ya hablando de los antimuscarínicos, pues estos medicamentos bloquean los efectos broncoconstrictores de la acetilcolina sobre los receptores M3 que se expresan en el músculo liso de las vías aéreas. Aquí también tenemos la división de los de acción corta, que sus siglas son SAMA, y los de acción larga, que son LAMA. En los de acción corta tenemos como ejemplo el ipratropio y el oxitropio. Y en los de acción larga tenemos como ejemplos el tiotropio, el acridinio, el bromuro de clicopirrino y el umeclirino. La guía Gold nos mencionaba que el ipratropio en monoterapia aportaba un pequeño efecto beneficioso con respecto a los agonistas beta-2 de acción corta, en lo que se refería a la función pulmonar, al estado de salud y modificaba la necesidad de corticoides orales. Y en cuanto a los efectos adversos, pues estos suelen ser mal absorbidos, lo que va a limitar los efectos sistémicos. Y el principal efecto secundario pues sería la sequedad de boca. Okay. Ok. Hablando de las metilxantinas, pues en este caso la teofilina es la más usada y la más conocida. Un punto importante, muy importante de este grupo de medicamentos es la dosis que suele usarse, porque el margen terapéutico de este medicamento es bajo y la mayor parte de los efectos beneficiosos solamente son obtenidos cuando se alcanzan dosis muy próximas a las tóxicas. La adición de teofilina al salmeterol produce una mejoría en el FEV y de la dificultad respiratoria superior a la que se observa cuando se usa el salmeterol solo. Y bueno, estas tablas que les voy a mencionar a continuación vienen en las guías Gold. Y pues aquí nos muestra el fármaco, el grupo al que pertenece, si es de acción corta o de acción larga. Si vamos a usarla en solución para nebulizar, si vamos a usarla de forma oral, si en caso de que tenga viales para inyección. Y nos muestra también la duración de la acción. Aquí tenemos los agonistas beta-2 de acción corta, el salbutamol entre el más conocido, los de acción prolongada, el indacaterol, los anticolinérgicos de acción corta, bromuro de ipratropio, dioxitropio y los de acción prolongada. Y pues también menciona aquí ya las presentaciones combinadas de estos medicamentos. ¿Sí están viendo la exposición? ¿Sí me están escuchando?
No, ya no. Mm, tiempo es que se traba. Tiempo. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, ya estamos viendo la presentación del instituto. Ok, era esta. Una tabla muy importante que menciona la guía Gold es esta en cuanto a los broncodilatadores en la época estable. El primer punto, en la época los broncodilatadores inhalados van a desempeñar un papel central en el control de los síntomas y se administran con frecuencia de manera regular para prevenir o reducir estos síntomas. Este tiene un nivel de evidencia local muy bueno. El uso regular y según las necesidades de Saba o Sama produce una mejoría del P1 y de los síntomas. Las combinaciones de Saba y Sama son superiores a las de uno u otro tipo de medicamento si son utilizados de forma individual. Los LABA y los LAMA van a producir una mejoría significativa en la función pulmonar, en la disnea, en el estado de salud y, muy importante, van a reducir la tasa de exacerbaciones. Perdón. Ok. Los LAMA tienen un efecto de reducción de las exacerbaciones superior al de los LABA y reducen las hospitalizaciones. Estos puntos te los menciono porque son importantes en cuanto a hacia qué grupo farmacológico nos tenemos que inclinar. El tratamiento combinado con un LABA y un LAMA aumenta el FED y reduce los síntomas en comparación con la monoterapia. El tratamiento combinado con un LABA y un LAMA nos va a reducir las exacerbaciones en comparación con la monoterapia o con el tratamiento con corticoides inhalados, y esto cuando está en combinación con los LABA. El tiotropio mejora la efectividad de la rehabilitación pulmonar con un aumento de la capacidad de ejercicio, y la teofilina ejerce un pequeño efecto broncodilatador en la época estable y ello se asocia a un modesto beneficio sintomático. Ok, ahora vamos a los fármacos antiinflamatorios y vamos a hablar de los corticosteroides inhalados. Estos en combinación con un tratamiento, se usan en combinación con un tratamiento broncodilatador de acción prolongada, y la combinación del corticosteroide inhalado, más un LABA, pues es la más eficaz que si llegáramos a usar cualquiera de estos dos de forma individual. Y estos mejoran la función pulmonar, el estado de salud y la reducción de las exacerbaciones, como ya les mencioné. Lo único malo de estos, en cuanto a los efectos adversos, pues es que se van a asociar a una prevalencia bastante superior de candidiasis oral, a ronquera, a hematomas cutáneos y a neumonía. Con los corticosteroides inhalados, bueno, el primer punto ya se los dije. El segundo es que el tratamiento regular con estos aumenta el riesgo de neumonía, en especial en los pacientes con una enfermedad grave. El tratamiento inhalado triple con una combinación del corticosteroide más el LABA y el LAMA, mejora la función pulmonar, los síntomas, el estado de salud y reduce las exacerbaciones. En cuanto a los glucocorticoides orales, pues el uso a largo plazo de este tiene numerosos efectos secundarios y todavía no hay alguna evidencia buena de la obtención de un beneficio. También otro grupo farmacológico que mencionaba esta guía son los inhibidores de la PD4, y en los pacientes con bronquitis crónica, un EPOC de grave a muy grave y antecedentes de exacerbaciones, este grupo farmacológico puede mejorar la función pulmonar y reduce las exacerbaciones moderadas a graves. Y también van a reducir estas exacerbaciones en los pacientes que están siendo tratados
con asociaciones a dosis fijas de LABA más el corticosteroide inhalado. En cuanto a los antibióticos, se ha visto en varios estudios que si el paciente está en un tratamiento con acitromicina o eritromicina, esto va a reducir las exacerbaciones a lo largo de un año, pero pues en este es importante considerar el riesgo-beneficio del uso de estos antibióticos. En mucolíticos y antioxidantes, pues el uso regular de NAC y carbocisteína va a reducir el riesgo de exacerbaciones en determinadas poblaciones. Y pues también nosotros menciona algunos otros fármacos antiinflamatorios, como la simvastatina, pero esta no previene las exacerbaciones en los pacientes con EPOC, que tienen un aumento de riesgo de exacerbaciones, y en los que no hay indicaciones para el uso de un tratamiento con estatinas. Y bueno, ya para terminar el tratamiento, o ya conociendo los grupos farmacológicos que tenemos, pues se supone que para este punto ya tuvimos que haber categorizado al paciente, a la persona, dentro del grupo A, dentro del grupo B, dentro del grupo C o dentro del grupo D. Si el paciente está categorizado en el grupo A, pues vamos a optar por un broncodilatador. Si el paciente está dentro del grupo B, vamos a optar por un broncodilatador de acción prolongada, ya sea un LABA o un LAMA. Si el paciente lo categorizamos en el grupo C, aquí vamos a optar por un LAMA. Y si el paciente está en el grupo D, pues aquí ya tenemos como más opciones, que sería un LAMA, o un LAMA más un LABA, o un corticosteroide más un LABA. Y entonces, si la respuesta al tratamiento inicial está apropiada, pues hay que mantener este tratamiento. Pero si no tuvimos la respuesta que esperábamos, pues primero hay que considerar el rasgo tratable predominante para el objetivo, como son la disnea o las exacerbaciones. Hay que colocar al paciente en la casilla correspondiente al tratamiento actual y hay que seguir pues las indicaciones que nos menciona la guía. Hay que evaluar la respuesta, el ajuste y hay que volver a revisar. Y entonces, si el paciente presenta disnea, nos vamos a un LABA o un LAMA. Después, si sigue sin responder, vamos a optar por un LABA más un LAMA. Y hay que considerar también cambiar el dispositivo del inhalador o investigar otras causas. Es muy importante en todo esto explicarle bien al paciente el uso correcto de los dispositivos, porque ciertamente si no sabe bien cómo usarlo, pues el tratamiento que elijamos pues al final no va a tener ningún efecto. Mientras que si tenemos un predominio en las exacerbaciones, pues vamos a tener primero un LABA o un LAMA. Después nos podemos ir a un LABA más un LAMA o a un LABA más un corticosteroide. Y pues tenemos diferentes vías, ¿no? Nos podemos ir después a un LAMA más un corticosteroide. O después podemos optar por implementar una citromicina en pacientes fumadores. Y pues ya, eso sería todo por mi parte. Preguntas, dudas. A ver si no me confundí con el tratamiento. Es que así lo leí en la guía y se los puse como lo entendí. Doctor, ¿y en qué punto los pacientes empiezan a necesitar oxígeno suplementario ya de uso diario? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿En qué punto de la enfermedad el médico decide que ya necesitan oxígeno
suplementario de uso diario. Que se oye un ruido raro. No sé si ahí me escucha mejor. Sí, ahí sí. ¿En qué punto el médico decide ya darle oxígeno al paciente como uso diario? A ver, ¿no puso las diapositivas? A ver, pon las diapositivas. ¿Quiénes puso esta? Bueno, ahí está. Okay. 1. Ok. A ver, ¿quién? A Isabel les puso, ¿ah? Sí, doctor, ya le estoy cambiando. Nada más espérame. Ok. A ver, contéstale a tu compañera. Dice que en qué punto se le da oxígeno domiciliario al paciente. O alguien que... ¿En qué punto exactamente? No, nada más horas en las que se tenía que dar y que era, pues podría tener un beneficio, implementaba el tratamiento farmacológico. ¿Alguien más? ¿Cuándo le puedes ofrecer oxígeno domiciliario al paciente? Es buena pregunta, pero no viene la respuesta en las, ¿cómo se dice? En las diapositivas, ¿no? No viene en la exposición, no viene. Pues puede ser considerando la presión de oxígeno. ¿Qué valores? Mm, me parece que con que se mantenga arriba de 60. Arriba de 60. O sea, para mantenerla arriba de 60. Doctor, creo que es cuando la saturación de oxígeno, o sea, hay que mantenerlo arriba de 88. Entonces, cuando está por debajo, pues yo creo que se mantiene con oxígeno, ¿no? Diario. Más o menos Ok. a partir de ese porcentaje. Creo que venía en la guía. Exacto, el punto de corte es abajo de 88. Paciente que satura abajo de 88, presión parcial de oxígeno, obviamente saturación arterial de oxígeno abajo de 88, que equivale a una presión parcial de oxígeno de abajo de 55. Ahí consideras ofrecerle oxígeno domiciliario al paciente. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo se indica el oxígeno en casa? Pues la guía decía que durante un mínimo de 15 horas al día. Exacto, más o menos 15, 18 horas. Y 6 horas de descanso por día, tal vez. Medio triste, ¿no? Pues casi todo el día. Ok. Los puntos de corte es 88 de saturación o 55 de presión parcial. Punto de corte, ¿verdad? Cuando le dicen al paciente en el hospital, no, vaya con el neumólogo porque nomás él le puede dar oxígeno domiciliario, lo que él va a ver, si el paciente satura 90, no le va a dar oxígeno en casa. Si lo ve que siempre está saturando 85, 80, menos de 88, obviamente su presión parcial va de la mano, la saturación y la presión parcial van de la mano. Paciente que satura 80, su presión parcial de oxígeno es aproximadamente de
40 y algo, ¿no? 75 es 40. El que anda en 80, pues 45, no sé, regularmente. Pues alguien que sature menos de 85 puede ser candidato a oxígeno domiciliario. Obviamente siempre hay que realizar la espirometría. Entonces, a ver, bien, a ver, ahora defíneme enfisema, cualquiera, no sé, a ver, ¿qué es enfisema? Acaba de terminar la clase, no sé, no tengo el nombre de todos aquí, déjame ver. Nomás me aparece Isaac, Arlene, Isabel, pero Arlene, ¿qué es enfisema? Tengo entendido que es el daño del saco alveolar. Ajá. Es el daño del saco alveolar. ¿Ya? ¿Es todo? Isaac, ¿qué es enfisema? Y es que no lo tengo así pues definido bien. No A sé ver, si es una definición. Isabel, el tema, Doctor, ¿dónde? En tus eh, el enfisema es cuando hay un exceso de aire, o sea, cuando se dilata el saco alveolar. Ah, a ver, También puede tratarse de una, pues sí, como ya lo estuvieron mencionando, una dilatación de los acinos alveolares y la destrucción que puede provocar en la pared alveolar. exacto, permanente dilatación del saco alveolar por destrucción de las tinas, o sea, si no hay retracción, pues hay distensión, ¿ok? Ya sea un panacinar o centroacinar, ¿no? O sea, uno o... pues, ¿Dónde puso su definición? A ver, regresa a las diapositivas. Tú hablaste de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Dónde está tu definición? Sí, está en la clasificación del principio. Diagnóstico, no, vete a EPOC. Ahora, que dejes esa diapositiva, dice... ok. Lo de avanza. Definición. Enfermedad pulmonar obstructiva, ok, características. Dilatación del acino y destrucción de la pared alveolar. Ahí está, acá está. Destrucción permanente, permanente dilatación por destrucción de la astina, ¿no? Entonces, si hay destrucción del retroceso elástico, hay una permanente dilatación del alveolo. Bronquitis crónica, expectoración de todos durante al menos 3 meses por 2 años consecutivos. Ok. Creo que el doc se salió. No sé si lo esperamos o...
Si lo esperamos un poquito, ¿no? A mí sí me aparece una llamada. Perdón, estamos en clasificación. A ver, pon la que sigue. Epidemiología, la que sigue. Factores de riesgo. Ok, la que sigue. Tabaco. El tabaco, vea, siempre la nicotina es tremenda, ¿no? Ok. La contaminación. Por eso les digo, la que sigue, por eso les digo que tomen vitamina C. La que sí, que es el antídoto de la nicotina. La que sigue. La que sigue. Okay. ¿Qué tipo de enfisema te da la deficiencia de alfa-1 antitripsina? ¿Panacinar o centroacinar? ¿Es la panacinar? A ver, la que sigue. ¿La panacinar? Se supone que un paciente con deficiencia de alfa-1 antitripsina no se asocia a tabaquismo, ¿ah? Porque es genética. Pero si ves un paciente con cáncer de pulmón y no es fumador, pues ya sospechas que es algo genético, ¿no? Ok, disminuye. Ok. Pues reducción de la FEBI con la capacidad tal forzada. Pues igual en restrictivas, con la excepción de que es más el volumen de expiración forzado que la capacidad vital, ¿no? No. Atrapamiento aéreo en expiración, ok. Ok. Intención de flujo de atrapamiento. Lo normal de volumen de expiración forzada en el primer segundo es ¿cuánto? El volumen de expiración forzada en el primer segundo, lo normal, ¿cuánto es en un adulto sano? Igual 80. No, el volumen de expiración forzado en el primer segundo. Nada más, el volumen de expiración forzada es el 80%, ¿es correcto? Que equivale más o menos a 4 litros, dijimos, ¿no? Porque la capacidad vital forzada o toda, dijimos que era de ¿cuánto? De 5. De 5. Entonces 4 entre 5 te da 80. En un paciente con un problema obstructivo, el volumen de expiración forzado en el primer segundo, ¿a cuánto se disminuye? ¿A cuánto dijimos que disminuye? ¿De 4 a cuánto?
A 3 no, doctor, porque era un 60%. Ese es en restrictivo, estamos en obstructivo. El restrictivo era 3 y la capacidad vital forzada era 3.5, casi ya nada. En el obstructivo dijimos que el volumen de expiración forzada en el primer segundo, de 4 que era normal, disminuía a la mitad, a 2. Y la capacidad vital forzada, que era de 5, disminuía ¿cuánto? 4 litros. A 4. Entonces 2 entre 4, ¿cuánto te da? 0.5. 50%. Entonces la relación el volumen de estación forzada entre capacidad vital forzada es menor del 80%, ¿no? En un problema obstructivo. ¿Sí? Ya lo habíamos visto. 50%. O sea, menor. La relación es menor del 80%. Con una capacidad pulmonar total mayor por más atrapamiento aéreo y un volumen residual mayor por más atrapamiento aéreo. Ok, a ver, pon la que sigue. Fisiopatología. Causa, dijimos que era hipoxemia, hipercapnia, dijimos que eran miembros del ¿qué? ¿No se acuerdan? Hipoxemia, hipercapnia es igual al miembro de ¿qué? ¿No se acuerdan que lo vimos en clase? El 50-50. Exacto. Del 50-50, Isaac, o del 60-60. Una hipoxemia de 60 y una hipercapnia de 60, o una hipoxemia de 50, una presión parcial de oxígeno de 50 con una presión de dióxido de carbono de 50, que lo normal es 40, o sea, hay más retención de CO2 y un poquito disminuida la presión parcial de oxígeno. Lo normal es de 80 a 100, entonces de 60 a 60, 50 a 50, más o menos. Y están pues, cómodos. Obviamente, entre más avanza la enfermedad, pues se ve más. Posible corregir con FIO2 bajas. ¿Por qué dijimos que con FIO2 bajas? Que si le poníamos, aumentábamos el oxígeno a altas concentraciones, ¿qué pasaba? Si aumentábamos el oxígeno a altas concentraciones, iba a cambiar de los receptores de los centrales Centrales a periféricos. apoptóticos, entonces el organismo iba a pensar que ya había mucho oxígeno y ya no iba a funcionar correctamente. O sea, no podíamos subirlo tan bruscamente porque el organismo no se iba a acostumbrar. Porque en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica hay una hipoxemia crónica. La hipoxemia crónica es la única excepción a la regla donde los receptores periféricos entran en juego. Normalmente los centrales son los que controlan la ventilación alveolar por medio del CO2. La única excepción a la regla es en hipoxemia crónica, que es como en EPOC. Entonces, en hipoxemia crónica, los que controlan la ventilación alveolar son los receptores periféricos. Y al quitar la hipoxemia metiendo mucho oxígeno, que es lo único que controla la ventilación, dejaría de ventilar y empezaría a retener más CO2. ¿Okay? Esa es la excepción a la regla. Okay. Adelante, a ver la otra. Ok, la que sigue. Ok. Ok, eso también abusados con eso, ¿eh?
Esa diapositiva, abusado con esa diapositiva. Puede que alguna pregunta de examen venga y habla de las vías aéreas proximales y el diámetro. Ok. Ok, la que sigue. ¿Qué es cor pulmonale? La doctora por ahí escuché que mencionó algo de cor pulmonale. ¿Qué define cor pulmonale? El que sea, el que quiera contestar. Es una insuficiencia cardíaca derecha secundaria a una enfermedad pulmonar. Es una enfermedad, o al revés, ¿verdad? Una enfermedad pulmonar asociada a insuficiencia cardíaca derecha. ¿Verdad? Está bien. Ahí está. Panacinar, deficiencia alfa-1 antitripsina, como bien dijeron ahorita. Centroacinar, pues por asociado a tabaco, ¿no? El panacinar. Ok. Muy bien. La que sigue. ¿A qué se le dice EPOC exacerbado? Cuando dice, es un paciente con EPOC, tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero está exacerbado. Al empeoramiento de la sintomatología por alguna infección o... Lo dice la clase, ¿no? No, y no soy la que dio la clase. No. ¿A qué perdonarle? Al empeoramiento de los síntomas, como ves que Secundarios a algún desencadenante como puede ser una infección o el tabaco. Ajá, pero ¿a qué se defíneme un EPOC exacerbado? Como si llega un paciente y que ya se conoce que padece EPOC y te dice, doctor, fíjese que me falta el aire, no sé qué. ¿Cómo sabes que tiene un EPOC exacerbado? Pues se supone que presenta como un agravamiento de los síntomas, puede tener una mayor dificultad respiratoria, puede tener más flema, producir más expectoración. Ahí están. Esos 3 síntomas que están ahí en el cuadro clínico, con uno que tenga de los 3, ya es EPOC exacerbado. Más tos, más expectoración o más disnea, ¿no? Disnea, esputo o purulencia. Disnea, expectoración y purulencia. O sea, si alguien te dice, entonces eso se asocia a un foco infeccioso. Por eso, en un EPOC exacerbado, cuando llegan a un área de urgencias, sin necesidad de radiografía, si es un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se conoce, neumópata, y llega con exacerbación de los síntomas, disnea, esputo, purulencia, se inicia antibiótico sin necesidad de radiografía. Todo paciente con neumopático, EPOC exacerbado, ocupa antibiótico independientemente nada más por la exacerbación de los síntomas, porque se asocia a un foco infeccioso. No así el asmático. El asmático se le pide radiografía nomás para descartar que no se asocia a una neumonía. Pero si no hay asociación a una neumonía, no se da antibiótico en un paciente asmático. En un neumópata sí. ¿Qué pasó? En estos pacientes también hay algunos casos donde tienen menor, menor presentación de síntomas, ¿no? O sea, que sean pacientes que tengan EPOC, pero que a lo mejor no tengan, o sea, no tengan ninguno, ni tos, ni expectoración, ni disnea aparente, pues, o sea, no sé si estoy en lo correcto o cómo. No, o sea, el paciente neumópata, pues ya sabemos que batalla, que de por sí está hipoxémico.
Si satura no sé, si tiene hipoxemia, no sé, de una saturación de 85, pues ya sabemos que así se maneja él, de 90, entre 80 y 90. Pero si llega a urgencia saturando 60%, pues el 60, imagínate, fíjate. Si el 50% ya es bajo, es a 26 milímetros de mercurio, el 60 andará en 30. Está más hipoxémico de lo normal. O si está con más expectoración y la expectoración huele mal, pues obviamente estás con una exacerbación del EPOC. De hecho, hay una clasificación que no sé, creo que no la mencionó la doctora de Antonisen, pero no me importa eso, donde dice si tiene los 3 síntomas, más disnea, más tos y más expectoración, es Antonisen 1. Y si tiene 2, y si tiene nada más un síntoma, es Antonisen 3. No sé por qué las dificultan, o sea, Antonisen 1 es más grave que Antonisen 3. Pero Antonisen 1 tiene los 3 síntomas. Están invertidas. Pero lo único que tienes que saber es que a mayor exacerbación ocupa antibiótico el paciente. ¿Sí? ¿Cuándo lo vas a ver? Pues en un área de urgencias. ¿Cuándo lo vas a ver? En un área de urgencias. ¿Por qué llega un hemópata complicado? ¿A dónde va un hemópata que batalla para respirar más de lo normal? Pues está con más tos que no se le quita, o pues a urgencias. El que sigue. Bueno, sí, las características estas. Fíjate, no, a ver, déjala aquí. Ok. Es que en la exposición se lea una encima de otra, por eso para que se vea todo. Es que está completa. Híjole, ¿dónde está la diferencia de uno y otro? Aquí. Ok, mira. Fíjate cómo dice hábitus exterior, que sí, el pícnico asténico. Enfisema, 50, más de 60, 50. Disnea, enfisema, leve. Ok. Acuérdate que dijimos que la bronquitis no dañaba la membrana alveolo-capital, entonces obviamente el enfisema es más grave la disnea en un enfisema que una bronquitis. Esputo. Mucha purulencia la bronquitis, eso sí. Mucha producción de boca. Dice la presión de CO2. ¿Quién retiene más CO2? ¿Se acuerdan que se lo pregunté? Una paciente con bronquitis o un paciente con enfisema. Y dijimos que ¿quién retenía más CO2? ¿Y por qué? ¿Se acuerdan, Roberto? ¿Quién retiene más CO2? ¿Un paciente con bronquitis o un paciente con enfisema? ¿Y por qué? Quiero recordar que era el de bronquitis y estaba relacionado con que mm, Porque el daño en bronquitis estaba en la estoy zona de recordando conducción. Exacto. ¿Quién habló ahí? César. César Madero, sí. ¿Qué tal, César Costa? Exacto. Acuérdense cuando les dije, la bronquitis es a la zona de conducción, como el enfisema a la zona respiratoria. Entonces, si el enfisema se actúa más en la zona donde hay intercambio, se elimina más el CO2. En la bronquitis, pues no hay intercambio. Y si se fijan, la doctora que dio la clase, exactamente pone ahí un CO2 de 50 a 60 en bronquitis, o sea, mayor retención de CO2, comparado a un 35-40 en un paciente con enfisema. Obviamente, a mayor retención de CO2, pues más hipoxemia en la bronquitis. 45-60 comparado con el enfisema, que es menos hipoxemia.
Obviamente ya en etapas avanzadas, pues claro que retiene más CO2, ¿verdad? También llega a 50, 60 también el enfisema. Pero aquí está bien, está muy bien diferenciado. Ahí está la respuesta. 50, 60, ¿por qué? Porque la bronquitis es la zona de conducción, como el enfisema la zona respiratoria. La globulia, pues, retiene más concentración de hemoglobina. Ahora, ¿por qué creen que tiene más poliglobulia o más aumento de la concentración de hemoglobina el del bronquitis? Porque la presión parcial de oxígeno es menor. Claro, porque tiene más hipoxemia crónica. A mayor hipoxemia, mayor producción ¿de qué? De eritropoyetina y de eritrocito. Correcto, a mayor hipoxemia, mayor producción de eritropoyetina. Entonces, aumento más concentración de hemoglobina, más poliglobulia. Estamos de acuerdo. A menor hipoxemia que en el enfisema, pues no tanta, por eso dice ahí. Todo tiene lógica, ¿se fijan? Muy bien. Ok. No es lo mismo así nomás decirlo, tiene tantos valores, a analizarlo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya lo vimos, ya vimos la fisiopatología bien. Ok, está muy bien esa diapositiva. ¿La que sigue? Ok, la espirometría debe ser básica para el diagnóstico. Si no hay una espirometría, no tenemos diagnóstico, ¿eh? Pero dijimos que la espirometría no era diagnóstica, era nada más para diferenciar una de otra. Dice diagnóstico, debería considerar un niño que presenta disnea, tos crónica, expectoración y exposición a riesgo. Espirometría necesaria para hacer, ahí difiero de la doctora, no es para diagnóstica. Dijimos que la espirometría no hace diagnósticos. ¿Para qué me sirve la espirometría? Para diferenciar si la enfermedad es obstructiva o restrictiva. Que acabó. Y hay veces que se combinan y ya no te sirvió para nada. Hay veces que tiene datos de las dos. Tiene datos de restricción porque están disminuyendo las capacidades y luego retiene un poquito y ya te confundió. Cuando está muy claro, la espirometría nada más tiene o datos de obstrucción o datos de restricción. Entonces, necesaria sí, pero no te hace el diagnóstico. Digo, está bien. Necesaria para hacer el diagnóstico, sí, pero no te hace el diagnóstico. Nomás te va a diferenciar si el patrón es obstructivo o restrictivo. La relación FEBI está disminuida. Ya vimos que un 50%, 2 a 4, un 50%. Dice aquí, después de darle el tratamiento, debe estar abajo del 70%. Abajo del 0.7, ¿eh? 10%. De lo predicho, ¿eh? Se supone que el valor normal es 80%, ¿no? El 80% de lo predicho. Y en una relación menor te indica que hay un patrón obstructivo. Después de que se usa el broncodilatador, un menor de un 0.7 de lo predicho. Ok, bueno, está medio. Ok. A ver la que sigue. Diagnóstico diferencial, asma, insuficiencia cardíaca, bronquitis, tuberculosis. No, difícilmente. ¿Verdad? Para asma, o sea, para asma ocupas ¿qué? Una prueba. No, ¿qué vimos? Que para qué diferenciar. La prueba terapéutica para ver si es reversible, porque el asma es reversible y la bronquitis no. Exactamente. Si estoy sospechando en asma, le doy una ¿cómo se llama? Una prueba de metacolina. Le provoco yo un poquito de broncoconstricción y si se revierte, entonces sí
Pues en un paciente, o sea, le haces normalmente una espirometría le va a salir normal un asmático cuando no tenga la exacerbación del asma. Un asmático puede salir normal, igual que una persona normal. Pero si tú le haces la prueba y entonces ya te da un patrón obstructivo y está cerrado y luego le das un broncodilatador y mejora, pues esto sí es reversible, es asmático. Obviamente se lo voy a hacer a un asmático, no a alguien con bronquitis, porque entonces la bronquitis no es reversible. Y la diferencia dijimos que era, ¿cómo podía saber si era bronquitis o asma después de hacer una espirometría? ¿Cuál es la otra prueba que dijimos? ¿Cómo sé si hay daño en la La membrana? difusión del monóxido. Exacto, con la capacidad de difusión de monóxido. Después de que un patrón es obstructivo, le pongo la capacidad de difusión. Si la capacidad de difusión de monóxido está normal, ¿qué descarto? Si es un patrón que parece obstructivo, con una relación disminuida y una capacidad pulmonar total elevada y función residual elevada, que diga, es obstructivo, y la capacidad de difusión de monóxido está normal, no está disminuida, ¿qué descarto? ¿Que hay un defecto en la membrana alveolo-capilar? Sí, pero ¿qué estoy descartando si está normal? La capacidad de difusión. Enfisema. Enfisema. Porque el enfisema es a nivel de la zona respiratoria, donde está la membrana alveolo-capilar. Si el patrón es obstructivo y la capacidad de difusión de monóxido está disminuida, o sea, hay daño en la membrana alveolo-capilar, el diagnóstico es enfisema. Fibras. Enfisema. ¿Ok? A ver, la que sigue. La que sigue. La Gold, mira. Volumen y expresión forzada en el primer segundo, un predicho mayor del 80 es normal. De 50 a 79, de 2, de 30 a 49, o sea, saca bien poquito. Y menos de 30, pues casi no saca nada, ¿no? De lo predicho. Okay. Limitación al flujo. Historias de agudizaciones. Ok. Eso sí, después de broncodilatar debe estar menor de 0.7. Sí. Ok. Bueno, la que sigue es así. Muy famosa esta cosa del gol. Pero ahí nada más te habla del puro volumen de expiración forzado en el primer segundo. No habla de la relación. Ahí sí los puede confundir poquito. Obviamente dijimos que en los dos estaban disminuidos, ¿verdad? Tanto en bronquitis, en restrictivo como obstructivo. A la que sigue. Es mucho del internista eso. Esta cosa, esta no me gustó porque está todo eso no tengo. Bueno, no, esa no. La que sigue. Evaluación, vea, bueno, eso está bien para el internista. Bueno, eso. A mí las clasificaciones no me gustan mucho porque pues, es mucho de lógica. Solo me falta leer en el ejercicio, pues 0. Me falta cuando ando deprisa, pues 1. Y cada vez, ¿no? Y si subo escaleras más, ¿no? Tengo que ser para salir de casa o me cuesta el vestirme de rutina. No, pues sí está. Digo, no necesitas una clasificación para darte cuenta que el que batalla para vestirse está más grave que el que solo le falta cuando hace ejercicio, ¿no? Es pura lógica, pero no, la que sigue. No creen que soy muy amante de las clasificaciones. Estable. Y ya se fue a tratamiento. Ok, bueno, hasta eso los fármacos sí se metió mucho en la farmacología, que también me gusta preguntar. Ok, está bien. Ok.
Entonces, se sienten bien ya. EPOC es neumopatía. A ver, dale la que sigue, tratamiento. Las clasificaciones, pues sí te sirven, ¿no? Porque te sirven para que apantallar, ¿no? ¿Verdad? Tengo un paciente con una neumopatía, Goltas, clase tal. Está bien, sí apantalla. Pero no hay como saber, o sea, la gravedad y las consecuencias y qué ocupas. Que a la gente, pues no le importa hacer su clasificación. Pero obviamente, si el que está más limitado, pues obviamente es más grave, está más grave. Eso es lo que le interesa. Tratamiento, pues ya vimos que también para eso nos servía la espirometría, para saber si a un paciente le funcionaba o no el tratamiento. ¿Verdad? Tiene que haber una mejoría de una relación mayor de, ¿cuánto dijimos? Del volumen de expresión forzado, para decir que sí le funciona, no sé, los esteroides, por ejemplo. Pues Más del 10%, ¿no? arriba del 12. Sí, arriba del 12. Y posbronquial 12 a 15% de lo predicho. Ahí marca el punto 7, fíjate. Ok. Por cierto, ¿de dónde sacaste, de dónde tomaste tu bibliografía? La doctora, ¿cómo se llama la doctora? Isabel. Isabel. Es de la guía Gold y del CTO. ¿De la guía Gold y de qué más? ¿El CTO? ¿El CTO? Ok. Está muy dirigida para pasar el ENAR, ¿no? El CTO no sé por qué lo usan mucho para el ENAR. Ok, está bien. Está bien, está bien. La Gold, pues, la Gold ahora sí que aunque a mí no me guste, pues es de ley. La tienen que saber. Avanzarle al tratamiento, Isabel. Realmente el tratamiento todo lo dijo muy bien. ¿Verdad? Déjame más ver. Medicaciones que aumentan el FEV y modifican varias. Por ejemplo, aquí dice algo que mejore, pues un 12%. Creo que aquí no lo mencionan. Los síntomas, la toxicidad. Okay, la que sigue. Sí, pues los de acción corta son para la exacerbación nomás. Los beta 2, el AMP, bien, todo esto sirve muy bien. Está bien. Ahora, aquí dice, los beta 2 agonistas, es broncodilatadores del músculo liso, aumentan el AMP cíclico, está bien. Y antagonizan la broncoconstricción, pues son broncodilatadores. Ahora sí que es un juego de palabras, ¿no? Soy broncodilatador y antagonizo la broncoconstricción. Es lo mismo. Estoy en contra de la constricción y a favor de la dilatación. Tiempo de acción de los beta 2 agonistas, de acción corta. ¿En cuánto tiempo hacen efecto? Se me hace muy poco. 4 o 6 horas de acción corta. Difiero, ¿eh? Imagínate si me tardaría 4 o 6 horas para resolver una crisis, una crisis asmática, por ejemplo. Sería una eternidad. 4 o 6 horas es demasiado. El salbutamol, ¿en cuánto tiempo hace efecto? No, si se meten ahorita el Google, ya de ahí ya difiero con lo que dice ahí. No estoy de acuerdo, de hecho. 4 o 6 horas se me hace muchísimo. La terbutalina está... Creo que 4 a 6 horas es la duración del efecto, pero inicia su efecto a los 5 minutos más o menos. Exactamente, tiempo de inicio de acción, a los minutos.
Ya su acción si dura 4 o 6 horas, pues qué padre, ¿eh? De hecho es cierto, es correcto, gracias, doctor Arlen. O sea, su inicio de acción es minutos y su acción se termina a las 4 o las 6 horas, eso sí te lo creo. Y su acción termina a las 4 o 6 horas. Pero, por ejemplo, acá, donde dice acción larga, el salmeterol, por meteor y esas cosas, su inicio de acción sí es a las 12 horas. Sí se tarda eso. Inicio 5 minutos. Ah, ya ves qué diferencia. Qué bonito se veía esas cosas. Es que sí hay que aclarar eso, porque si no, olvídate. Por ejemplo, yo ya les había dicho que un paciente cuando empieza con una reacción anafiláctica, ¿qué es lo primero que le indican? Le ponen Esteroides, ¿qué? ¿Qué es lo primero que le indican? corticosteroides. Fíjate qué bueno que lo mencionó la doctora. Corticosteroides, ¿está bien eso, Roberto? Fíjate, un paciente que le pones Está penicilina, pensando en la adrenalina. Epinefrin. o sea, corticosteroides, un paciente con reacción anafiláctica. O sea, empezó con rash y empieza a batallar hasta para respirar, que es una reacción anafiláctica. Se refiere a que le está ya comprometiendo la vía aérea. Los esteroides es lo menos que te va a ayudar. ¿Por qué? Por su tiempo de inicio de acción. ¿Cuánto tiempo se tarda el esteroide en empezar su acción? Eso es lo que deben de saber. Eso sí es como 6 horas, no como el salbutamol. Tiempo de inicio de acción. ¿Y a cuánto va a durar? Pues ya, es más largo. Doctor, pero ahí, Cosa. por ejemplo, no podemos utilizar un corticosteroide de acción rápida, una hidrocortisona. No, dime cuánto tiempo, dime su inicio de acción. De hecho, sí se da, pero no se da para revertir la crisis. Se da como acción, ya lo último, ¿no? De rescate. Se da para que no regrese el paciente, para que empiece a disminuir la respuesta inflamatoria y potencie el efecto de un beta-2 agonista. Por eso se da. Pero un choque anafiláctico no te sirve de nada. Si tú le das hidrocortisona a un choque anafiláctico, se te va a morir el paciente. Tienes que darle algo que actúe muy rápido, como es que adrenalina, Adrenalina. y terbutalina, que por ahí está, ándale, ahí está, terbutalina, algo que actúe rápido, o difenidramina, que actúe rápido, para un choque anafiláctico. El tema que sí creo es asma. En asma, das un beta-2 agonista y das el esteroide, pero no porque el esteroide te vaya a actuar rápido, porque potencia el efecto del beta-2 agonista y disminuye la respuesta inflamatoria. Y como se tarda tanto en empezar su mecanismo de acción, tienes que iniciarlo muy pronto, pues para aquí a que se tarde. Si no se lo das, pues se va a tardar más. Pero no es porque te vaya a actuar rápido. Eso es a lo que voy. O sea, gracias a Dios se ven pocos choques anafilácticos. Gracias a Dios. Porque si no, pues con la idea que tiene el médico general, se le van a morir todos. Si empieza a ahogarse uno porque le acaban de poner penicilina y lo primero que indica es esteroide, se le va a morir el paciente. Jamás lo va a alcanzar en un choque anafiláctico. A lo mejor un asmático pues sí le ayuda a largo plazo, pero el puro esteroide no le va a hacer nada por su mecanismo de acción, de inicio de acción. Ahora sí pon los que siguen. Lo que sigue. El hipratropio, juego, anticolinérgico, ¿no? Ok, está bien. Eso también lo mencionó muy bien, sí lo escuché la doctora. ¿Todo bien? Absorbe, se queda la boca, sí, pues no hay bronca.
Ok. El tiotropio, pues a veces es muy americanizado ese. Este te ayuda mucho para expectorar, 1000 veces mejor para expectorar, para arrojar la flema. Un anticolinérgico. Ok, eso está bien. Le ayuda al salbutamol. Nunca den hipratropio solo en una crisis. Es bueno, aquí estamos hablando de poco, ¿eh? Aquí está bien. ¿El que sigue? Pues ya aquí son puros medicamentos. Ya luego se meten a todo eso. ¿Lo que sigue? Está bien. Entonces ya tienen bien definido qué es enfisema, qué es bronquitis, qué es EPOC. Ya lo hemos visto mucho eso, ¿no? Se sienten fuertes ya para ese tema, ¿no? Realmente es el pan nuestro de cada día, ¿eh? Muchos, lo que sí es que a veces un paciente llega con tipificado como neumópata y paradójicamente si ustedes le preguntan si le han hecho una espirometría, a veces les dice que nunca le han hecho una espirometría y tiene años tipificado como neumópata. Entonces eso sí, no, normalmente si ya fue con el neumólogo, eso sí, obviamente tiene espirometría. Pero hay pacientes que no, es que usted padece POC, nomás porque tiene mucha tos o porque es fumador. Y a veces te llevaría sorpresas de que resulta que ya tiene fibrosis, que tiene una enfermedad restrictiva, que es crónica y que no es curable y que bla, bla, bla. ¿Ok? Nivel de evidencia. Bueno, eso es el nivel de evidencia lo van a... Listo. ¿Preguntas? Ahora sí, dudas. ¿Dudas, preguntas? Hasta ahorita no, doctor. No, ok. El tema está bien. El tema está bien, pero el chiste es que sepan, pues, de la gasometría está bien, ya más o menos saben más. Pues el origen de por qué pasan las cosas. ¿Dónde? Entonces, ya hoy ya no alcanzamos a ir al hospital. Espero mañana que sí. Mañana nos vemos en el hospital para, quiero enseñarles un poquito muy poquito, es un poco de fisiología celular, porque lo ocupan eso también, aunque no sea de neumo, pero sí lo ocupan saber. Normalmente ya lo deben de saber, pero mañana vemos a ver qué tanto los saben de eso, porque a veces meto una o dos preguntas de eso, de fisiología celular, de líquidos, de los líquidos, a dónde se distribuyen. Creo que cuando empecé las primeras clases hablé un poco de eso, pero sí quiero que quede más claro. Y pues vayan pensando, mañana me dicen qué día quieren el examen de la primera mitad. La otra semana o la otra semana, o ya ustedes me dicen. Denme fecha y hora. Y ya retomamos vamos a retomar el temario el lunes con asma. Sí, el lunes seguimos con asma, exacto. Mañana Okay, nos vemos en el hospital y vemos un poco fisiología celular y nos vamos a ver unos pacientes. Ojalá nos toque un asmático, me gustaría, en urgencias. Pero pues, o alguien que ande ahí medio batallando para respirar. Siempre hay. Y ya nada más, nos relajamos. Y el lunes me dicen qué día quieren el examen, el primer parcial.
Porque pues si se fijan, si agarran el West, pues ya vimos todo el West. Prácticamente. Vimos ya toda la fisiología respiratoria. No más que sí tienen que poner mucha atención con los detalles y los conceptos, que siempre sí son muchos conceptos. Y mientras estén bien, no tengan bien fundamentados sus conceptos, van a poder contestar cualquier pregunta de fisiología. Y así para la renal, para la cardiovascular, para la gastrointestinal, el concepto. Si tienen bien los conceptos, cualquier pregunta van a poder contestar. ¿Sale? Entonces nos vemos mañana. Ahí les aviso a qué hora. Sale, Doc. Muy bien, doctor. Hasta mañana. Órale, buena tarde. Hasta mañana. Bye, hasta Gracias, mañana. hasta mañana. Bye. Bueno, gracias, doctor.